Yo en realidad ya me iba, pero he cometido un error lo suficientemente grave como para hacerme abandonar la lectura nocturna y tener que aclararlo aquí. No sé si la cámara se cortará porque estoy usando la primera tarjeta que he pillado y bueno, en fin. Eh, He descrito lo que es IMIC y lo que es ITIC al revés. Me he puesto a hablar de manera improvisada y he dicho, hombre, esto es un término que los antropólogos han tomado de los filólogos. Yo soy filólogo, yo tengo que saber manejarme con esto. Pero es algo que resulta útil para los anglosajones, pero a nosotros no nos vale lo de etiquemic. No nos vale porque, claro, yo tengo la distinción bien clara. Hay cosas que son difíciles de entender, pero las palabras que las distinguen son muy claras de distinguir y uno no va a equivocarlas y no va a confundir una con otra, izquierda y derecha. Es algo difícil de entender, porque si yo miro al espectador tengo mi izquierda y mi derecha y el espectador tiene su izquierda y derecha, son términos relativos. Y algo que cambia según la posición es difícil de entender. Pero nadie va a confundir una palabra que viene del latín con una palabra que viene, bueno, del euskera o de alguna lengua similar, pero por lo menos está en euskera y además tiene asociadas connotaciones de derecha buena, izquierda mala. En latín, lo siniestro, claro, porque nosotros no tenemos la palabra latina, pero qué peor connotación que lo siniestro. Es difícil de entender, izquierda y derecha, pero es fácil de distinguir. En la lingüística, en la antropología, en las ciencias humanas que han visto que lo suyo es demasiado fácil y que los de las ciencias exactas y las ciencias naturales pueden decir que se lo están llevando muerto y que no están dando palo al agua, han intentado complicar y oscurecer todo de la peor manera posible y han creado muchos pares, desde un punto de vista, desde luego, estructuralista, pares mínimos, en los que desde luego la distinción es, bueno, en imikitik es un sonido. Y aquí voy, claro, yo tengo bien clara la distinción entre un sonido y un fonema, entre la fonética que se ocupa de los sonidos y la fonología que se ocupa de los fonemas. Pero claro, nada de esto encaja porque claro, es fonética y fonemática, si se quiere. Los dos terminan en tica, los dos son tic. Tendría que ser fonémica, pero eso no existe. Y además he visto que se complica todo más porque en la universidad no paraban de hablarme de distinción fonemática y fonológica, cuando en realidad es lo mismo. Tendría que haber dicho fonética y fonológica. Distinción fonética de los sonidos tal como creemos que son científicamente, como podrían verse no me acuerdo de cómo se llama la máquina, sería como el equivalente a un espectrógrafo en la luz. Bueno, estas máquinas que registran los sonidos eso sería la fonética, que se ocupa de los sonidos tal como supuestamente son o los percibimos. Y la fonología es la ciencia que se ocupa de cómo se interpretan los sonidos dentro de cada sistema lingüístico, dentro de los sistemas de las lenguas concretas, Nada de esto me sirve si lo reduzco a etic. Nada de esto no es una distinción útil en absoluto. Sería mucho más claro algo basado en los prefijos endo o exo, o directamente, en lugar de decir perspectiva emic, perspectiva etic, lo lógico sería decir desde dentro y desde fuera. Sería mucho más sencillo. Algo parecido pasa con la coherencia y la cohesión, que yo tengo que explicarle a mis alumnos lo que es la coherencia y la cohesión, en teoría. Lo voy a dejar ahí.
Y yo he visto, bueno, cuando estaba estudiando oposiciones o cuando yo qué sé, he visto muchos vídeos de profesores explicando lo que es la coherencia y la cohesión y ni uno solo de ellos ha dejado de confundirse y empezar a llamar coherencia a lo que es cohesión y viceversa durante un buen trecho, una media hora, toda una explicación, porque es demasiado confuso. Yo propongo y siempre he propuesto, frente a esta distinción de un matrimonio, yo siempre he propuesto la distinción congruencia de los elementos del texto con otros elementos del texto en sí, y verdad, porque la coincidencia de la palabra con la cosa se llama verdad. Tendría que decirse congruencia y verdad. Yo al final me he acabado acordando de que cohesión es la coherencia interna de un texto, porque en los exámenes piden mecanismos de cohesión interna, y entonces uno sabe que no es la correspondencia con la realidad, que no es la verdad, porque cuando la palabra coincide con la cosa se llama verdad. Eso desde Isaac Israeli. Y cuando un texto tiene sus elementos engranados y encajados, eso es un texto congruente. Tendría que decirse congruencia y verdad. Siempre se ha dicho congruencia y verdad a esas cosas que se llamaron desde 1972, más o menos. Sí, en 1972 se lo inventó aquel desdichado matrimonio. Serían muy felices entre ellos, quiero decir, desdichado para todos nosotros. Se inventaron esa cosa de coherencia y cohesión. No nos sirve. Algo con lo que estamos tropezando y confundidos. O sea, si tenemos el concepto bien claro, a diferencia de lo de derecha e izquierda, todo el mundo sabe lo que es dentro y fuera. Todo el mundo sabe lo que es dentro de un sistema y visto desde fuera, o bien desde lo que se supone que es la realidad compartida por todos, o por otro sistema distinto que es el del antropólogo. Todo el mundo sabe lo que es dentro o fuera. Todo el mundo sabe lo que es un texto bien organizado, aunque sea falso, y un texto que coincide. Todo el mundo sabe lo que es un texto que coincide con otros elementos del texto y un texto que coincide con lo exterior. Todo el mundo sabe lo que es la coherencia o cohesión, porque es lo mismo, interna y externa. En realidad, coherencia y cohesión también podrían reducirse a la dicotomía dentro-fuera, endo-exo, o directamente dentro-fuera, dentro-fuera. Pero y además, podríamos reducir coherencia y cohesión y imic, itic a una dicotomía tan funcional, tan útil y tan fácil de entender por todos los estudiantes y profesionales como dentro o fuera, y así evitaríamos el tener que estar pensando un momento, pero ¿y ti qué es? Porque claro, yo he ido a hacer mi explicación y digo, hombre, soy lingüista, haré pie. No hago pie, porque itic, sí, de fonética, vale, pero imic no me vale, porque en francés y en español, claro, es la fonología la que se ocupa del sonido en el sistema lingüístico. Es la fonología. Ese imic no me sirve de nada. No me sirve de nada. Yo no pienso en... Porque lo que yo tengo es, sí, claro, fonema y fonología. Entonces tengo que pensar en fonema tengo que pensar en fonema para imic. Pero tengo que pensar en fonética y no en sonido para itic, o sea, un follón ahí cruzado, de modo que no voy a usar más itic y mic, a pesar de que a muchos antropólogos, desde luego, a los que yo valoro mucho, como Mervyn Harris, lo usan, pero que lo usen en inglés. En español yo no lo puedo dejar como ellos lo usan, tengo que traducirlo, y tengo que traducirlo por dentro y por fuera, por dentro y fuera, dentro y fuera, in out, como en la naranja mecánica. Tengo que hacerlo, porque si no, no voy a estar hablando, no voy a estar haciendo ciencia en mi propio idioma, en mi lengua. Y es asombroso que Gustavo Bueno lo trincara tal cual, y claro, porque era amigo de Pike, que fue el que lo inventó, se lo llevó a Covadonga, quiso transmitir los valores de la nación española, eso a él le daba igual, estaba con otras cuestiones lingüísticas que le llamaron más la atención. Luego Pike le escribió una carta con un poema que recuerda al de Machado a Ortega y Gasset, sobre el ojo que
el ojo que es ojo porque te ve. Y sería más bien algo personal. Si no hubiera estado impresionado por algo que parecía una hallazgo, bueno, pues es el invento de las sopas con ajo, es dentro o fuera, pues tendría que haberlo traducido. Y lo habría traducido a un pseudogriego de los suyos, de Gustavo Bueno, pero realmente si los griegos hubieran tenido que hacer esta distinción antropológica, habrían hecho mucho mejor y seguramente algún padre de la iglesia a lo mejor está en Hesíodo o está en Heródoto, a lo mejor, yo qué sé, pensándolo bien, seguramente esté en alguno de los clásicos y lo habrían hecho mejor, mucho mejor que ese par mínimo en el que solo hay un fonema de diferencia. Y eso no me vale, es como esas lenguas artificiales, como la lengua artificial de Wilkins, por ejemplo, claro, en el que mutan caprichosa y arbitrariamente algunas letras. Es como si yo, para simplificar el idioma y para hacerlo más científico, al blanco lo llamo blanco y al negro lo llamo bianco o branco. Eso no me ayuda. Eso no me ayuda. Si las lenguas dicen blanco y negro, es por una buena razón. Así que, en conclusión, pido perdón por haber confundido y su opuesto itic, y no voy a volver a hacerlo. De hecho, mientras me daba cuenta, anda, a lo mejor me he equivocado, he llamado indigente del léxico a un plumilla de público por haber confundido sucumbir y someter, porque ha dicho España no España, no me acuerdo, pero usaba un complemento agente mal usado. Claro, si yo intento reconstruirlo me sale buen castellano. El caso es que no solo no me ha pagado por la corrección de textos, sino que me ha insultado y sin embargo ha aplicado la corrección. Me ha llamado payaso y que me meta la corrección por el culo o algo así. Y sin embargo dice que ha llamado al jefe de sección para que lo corrija, porque tenía razón. Había confundido sucumbir con someter. Lo he usado, o sea, no es porque tuviera especial inquina contra este plumilla, que se llamaba Merino o algo así. Lo he usado para ejemplificar que cuando no se conoce el significado o el uso de una palabra, porque en su caso era un fallo de uso, se ve que no tienen el caro y cuervo en público, no sabía que no se puede construir como verbo transitivo y que por lo tanto no puede tener sucumbir un complemento agente. Claro, se puede decir sucumbir pero por una causa, por un complemento circunstancial, pero él lo había usado sucumbir por, no me acuerdo, era un complemento agente, no puede usarse complemento agente. Claro, cuando uno no sabe o qué significa una palabra o cómo se usa, que esto la gente no lo tiene en cuenta, para muchos la lengua es solo semántica, pero también es sintaxis. No se trata solo de saber lo que significan las palabras, sino también cómo se usan. Pues si uno ignora cualquiera de estas dos cosas o las dos, no debe usar la palabra. Y yo no estaba seguro del uso de imikitic, pero me he comprometido a no mirarlo porque he dicho, se deduce fácilmente de su forma. No se deduce de su forma, porque en español tenemos fonética y sonido, y fonología y fonema. Y fonología y fonema. Si uno piensa en itic, es la disciplina fonética. Pero si uno piensa en itic es la disciplina, el nombre de la disciplina. Pero si uno piensa en imic, es el nombre de la unidad que estudia la disciplina. Claro, y ahí hay un cruce de cables que no nos vale en absoluto. Así que, de nuevo, pido perdón y me comprometo a no usar nunca imikitic ni coherencia
y cohesión. Vamos a ver cómo está la ley educativa y si sigue siendo obligatorio enseñar el engendro de este matrimonio. Si sigue siendo obligatorio, yo insistiré en que es un esfuerzo suplementario y necesario, pero que recuerden que coherencia es verdad y cohesión es congruencia. Es un esfuerzo innecesario aprenderse estos dos términos confusos, pero si el Estado lo pide. En realidad, en los últimos años no hacía falta que yo les explicara lo que era la coherencia y la cohesión, porque la coherencia no importa. La coherencia no importa. A nadie le importa que un texto sea verdad, al menos en la asignatura de lengua y literatura. Así que no tenían que aprender la distinción, porque solo se les pedía la cohesión y yo les decía, ni se preocupen de lo que es la cohesión. Lo que se les está pidiendo son recursos retóricos. Ya está. Recursos retóricos. Figuras retóricas, figuras de dicción, de pensamiento. Eso es lo que es. Digan las más fáciles, repetición, por eso no se van a equivocar nunca, en todos los textos hay repeticiones, digan, y alguna cosa más, y tiren, y estaba bien, y suele estar bien. Bien, he dicho.